Muy buenas noches, mi nombre es Mayra Lisbeth Urraca Becerra, estoy en la especialidad de Administración Industrial. En esta oportunidad tengo la dicha de presentar mis soluciones de los problemas planteados en la actividad entregable número 1 en el curso de Matemática. A continuación, les voy a explicar. Bien, en la situación número 1 nos dice, la empresa transporta 198 toneladas de cable de acero desde la ciudad de Arequipa a Cusco, haciendo uso del servicio de 2 camiones, donde la capacidad del camión A es a 9 toneladas y la capacidad del camión B es de 2/3 de la capacidad del camión A. Si en total se hicieron 27 viajes, responder las siguientes preguntas. En la pregunta nos dice, ¿cuántos viajes realizó cada camión? En los datos que yo puse, el total de transporte de cable de acero es de 198 toneladas. En el camión A que nos dice en el problema es de 9 toneladas. La capacidad del camión B nos dice que es los 2/3 de la capacidad del camión A. Entonces sobreentiende que es una multiplicación para, como sabemos que la capacidad del camión A es 9, multiplicamos 2/3 por 9, me sale 18 tercios y lo dividí y sale 6 toneladas. Entonces el camión A vale 9 toneladas y el camión B 6 toneladas. Acá planteo una ecuación, planteé el método de reducción, le di negativo 6 para hallar A, igual reemplacé A como acá, A, y para hallar el valor de B. Entonces la pregunta es que el camión A realiza 12 viajes y el camión B realiza 15 viajes. En B, ¿cuántas toneladas de cable de acero transportó el camión de mayor capacidad? Como sabemos que la capacidad del camión A es de 9 toneladas y la capacidad del camión B es de 6 toneladas. Entonces multipliqué la capacidad de camión, que es 9, y por los 12 viajes que realizó, ¿no?, el camión A. Entonces me sale esta cantidad. Igualmente hice con el camión B. Las toneladas y los viajes me salen 90. Entonces la respuesta al camión que tiene más capacidad es el camión A, que transportó 108 toneladas. En la pregunta se nos dice, ¿qué parte del total de toneladas transportadas le corresponde al camión de menor capacidad? Si en total, como nos dan el problema de 198 toneladas, como acá vemos que el de menor es 90, ¿no? Entonces, por lo tanto, 90 sobre el total, que es 198, y para reducir, saqué 18 avos, que me sale 511. En la D nos dice, suponiendo que usted tenga que recibir una factura por el servicio de transporte, ¿cómo debería ser llenada dicha factura? Acá nos dice que consideremos el precio que está cobrando cada camión. Entonces, para hallar, multipliqué los viajes por la cantidad que nos está dando y me sale esta cantidad. Y el camión B igual, lo que corresponde a los 15 viajes que ha realizado por la cantidad que nos dan acá, y me sale esta cantidad. Entonces, para ser llenada dicha factura, tenemos que considerar lo siguiente: el señor, la persona a quien va dirigida, o el nombre de la empresa, RUT, dirección, fecha de emisión y día de remisión. Acá está hablando de unidad de medida, que es de toneladas, cantidad que vimos 12 viajes de camión A y 15 de camión B. En descripción puse transporte de cable de acero del camión A, cuya capacidad es de 9 toneladas, igualmente con el camión de B, que lleva 6 toneladas. En precio unitario puse lo que nos están teniendo para tener en cuenta lo que cobra cada camión, ¿no? El importe, el resultado por las viajes que realizó. En el valor de venta va la suma de esos dos importes. En el importe total va esta cantidad, el importe total va el valor de venta más el 18%, que me sale esta cantidad. El IGB, impuesto general a la venta, es el importe total, menos el valor de venta, me sale esta cantidad. Bien, en la situación donde nos dice, en esta situación de confinamiento social que se está viviendo a causa del COVID-19, la demanda por el servicio de Internet ha aumentado. La empresa Comuntel ha participado en el proyecto de instalación de torres de comunicaciones para los distritos de San Jerónimo, Huanchán, San Sebastián y Santiago en la ciudad de Cusco. Ya se cuenta con la autorización de la Municipalidad del Cusco para instalar 125 torres de comunicación. Nos dicen que en la siguiente gráfica, los puntos de amarre del piso tienen una separación de 12 metros. Aquí vemos un punto, esto tiene 12 metros. Y nos dice que la torre se divide en 3 partes iguales, entonces 1, 2, 3. Entonces la pregunta nos dice, calcula la distancia del amarre en el piso del cable más largo, el pie de la torre. Entonces, por acá puse la variable porque tiene la misma distancia, no en los puntos que nos están diciendo que da. Entonces acá, el triángulo, como si yo lo roto por acá, me va a salir otro triángulo, ¿no? Se sobreentiende que ese triángulo acá viene a ser el doble porque este es más grande, ¿no? Entonces, saco
un ángulo de 30 grados. Puedo sacar también la tangente, que es opuesto sobre adyacente. Entonces el opuesto viene a ser A y el adyacente, como no sabemos, X. Igual en el triángulo grande viene a ser el doble, ¿no? 2A, 2X. Entonces, como está dividido acá a 3 partes, entonces la distancia total entre 3 me da 4 metros, perdón. Entonces, quiero hallar esta distancia, 4 ya tenemos de acá. Entonces, para hallar esta distancia, 4 más 4, 8, 4 por 2, 8 metros. Para hallar la altura de la torre, acá se saca el triángulo de acá, se copian los lados y como ya sabemos esta distancia que vale acá 4 metros, simplemente se reemplazó. Y acá igual saqué la tangente, que es opuesto sobre adyacente, y se reemplaza, ¿no? ¿Cuál es el opuesto con el adyacente? Que es A sobre 4 y se halla que vale esta cantidad. En la altura de la torre, entonces, esa es la forma, la altura va a ser igual a 3 por A. Entonces, como ya hemos hallado la respuesta, el resultado que vale A, simplemente reemplazamos, ¿no? Y hallamos la altura. Y la respuesta sería que la altura de la torre es de 6.98 metros. Dice calcular la longitud de cada cable. Entonces tenemos que hallar la longitud de este cable largo y la longitud de este cable corto. Le di por como variable y en largo y x en corto. Entonces hallamos en el triángulo, en el cable corto, en el teorema de Pitágoras, que acá le di x, tenemos que hallar esta distancia de acá, esta altura, perdón. Entonces el teorema de Pitágoras viene a ser x al cuadrado más a al cuadrado y por 4 cuadrado. Entonces se halla, acá racionalizamos y me sale esto de acá. Sería 4.618 metros. Igualmente si en el cable largo, igualmente puse acá y, como no nos dan valor, ya lo puse acá, tenemos que hallar esta altura. Entonces igual planteé el teorema de Pitágoras, ¿ya? Y me sale acá vamos a racionalizar y me sale que ya va a ser igual a 9.237 metros. En la D me dice cuántos metros como mínimo se necesitará para la instalación de las 125 torres de comunicaciones, porque eso tiene su respuesta. En una torre hemos hallado que en el cable corto nos sale este de acá y en el cable largo nos sale este de acá. Entonces la suma de estos dos cables me va a dar estos 13.855 metros. Y nos dice que en 125, ¿cuántos metros va a haber? Entonces lo multipliqué y me sale este resultado. Entonces, usted dando mi respuesta, digo que aplicar el método de equivalencias porque en una torre, lo cual ya consigo dos cables de 4.618 este de acá y de 9.233 metros, ¿no? Me va a dar consigo la suma. No, terminando el ejercicio pude indicar la cantidad mínima de metros para la instalación de 125 torres, aplicando el producto entre la cantidad de metros porque la torre y las 125 torres, obteniendo así uno, ¿no? Entonces la respuesta sería que se necesitará un mínimo de 3.855 metros para la instalación de las 125 torres. En la pregunta nos dice, ¿cuánto varía la cantidad total de metros de cable de acero necesarios para las 125 torres de comunicación si el ángulo de equivalencia ahora va a ser 37 grados, nos dice ya? Entonces, apliqué el triángulo notable 37,53, acá nos tenemos el valor, como ya sabemos este valor que vale 4 de este triángulo, entonces acá igual teorema de Pitágoras, m al cuadrado más 3 al cuadrado que hemos hallado acá, que vale el opuesto, y el adyacente que vale 4 cuadrados, ¿no? Entonces acá m me sale igual a 5. Igualmente hice con el triángulo largo. Hallé teorema de Pitágoras en la altura, ¿no? Porque me están pidiendo. Entonces me sale que n va a ser igual a 10. Entonces me dicen 125 torres, ¿cuántos metros va a haber? Entonces en una torre que hemos hallado el cable corto me sale 5 metros y en el segundo me sale 10 metros. En este de acá que hemos hallado en ese triángulo. Entonces para la suma sería 15. ¿Y en cuántos metros va a haber? Se multiplica, me sale 1875 metros. Entonces, finalmente la diferencia es la cantidad total de metros del ángulo de inclinación de 37 y 30 grados, ¿no? Como ya hemos hallado el ángulo de 37 grados en 1875 metros y el anterior que nos pide 30 grados que es de 1731.875 metros, entonces la diferencia sería 143.125 metros. Muchas gracias. Eso fue mi exposición de la actividad entregable número 1.